Ser un humano y por ende vivir en comunidad implica grandes retos a nivel de la ética y la moral, pues es desde allí que nos regimos para poder convivir, adaptarnos y evolucionar bajo los preceptos de principios, normas, criterios y valores. Socioculturalmente hablando, nuestros contextos y necesidades van generando hábitos o conductas que con el pasar de los tiempos se instauran para seguir moldeando los seres humanos y su convivencia en sociedad. Sin embargo, ese pasar de los tiempos, las revoluciones industriales que tienen lugar y las necesidades creadas por el mismo ser humano traen consigo transformaciones sociales, tales como las mediadas por la tecnología, entendiendo la tecnología como esa capacidad de transformar y a partir de dicha transformación construir. La tecnología ha significado la simplificación de tareas, avances en el campo de medicina, el transporte, la comunicación y el acceso a la información. Es a partir precisamente de la cuarta revolución industrial que las tecnologías de la información y la comunicación comienzan a ganar importancia. Y es allí donde empezamos a escuchar más acerca de los grandes desafíos éticos que estas TIC han generado como parte de la misma evolución tecnológica y humana. De acuerdo a autores tales como Denzel, Mansell y Vázquez, se afirma que la tecnología y el Internet se han convertido en una parte esencial de la vida del ser humano que contribuye, en gran medida, al mejoramiento y optimización de la misma. En los artículos de los autores previamente mencionados se nos habla acerca de diferentes fenómenos tecnológicos, tales como lo son el Internet de las Cosas, Smart Cities, el yo cuantificado, el fenómeno Maker y DIF, Do It Yourself, que significa hazlo por ti mismo, que han, tal y como lo sugerimos en la sección número 1 de este documento, ganado territorio en la vida diaria y ahora es posible observar que sillas, objetos considerados previamente como tradicionales, han sido mejorados y digitalizados al punto de estar interconectados a un, tal y como lo menciona Vázquez, cordón umbilical que mantiene una actualización sincrónica directa constante con el objetivo de seguir alimentando las bases de datos generadas por parte de los consumidores. En vista de todo esto, nos es posible argumentar que el Internet de las Cosas, las redes sociales y sus etiquetas, sin duda alguna han traído muchos avances a nuestra sociedad que han generado muchos cambios respecto a la forma de socializar y atender a los retos que diariamente van surgiendo. En primera instancia, consideramos que en la red nos encontramos con un ambiente permisivo, abierto, lleno de opciones y caminos por explotar. Las redes están a disposición de quienes estén o no estén capacitados para manejarlas, y es en ese punto donde nos preguntamos, ¿debemos hacer todo lo que la red nos permite? Y entramos en una dicotomía donde nuestra ética influye desde la voluntad y la conciencia del individuo. Un ejemplo claro es el acceso y la publicación de la información previamente políticamente relevante de nuestro país. Durante los últimos años, los medios oficiales se han dedicado a publicar y promocionar la información conveniente para ciertos poderes políticos y económicos, manipulando la información que se presentaba a la sociedad. No difundieron arengas ni realidades sociales, pero sí manipulaban las noticias mismas para mostrarse como sumisos y víctimas de jóvenes mal llamados vándalos que están en busca de libertad, la justicia y la reparación social. Por otro lado, surgieron medios independientes cuyas únicas armas eran sus cámaras y celulares, elementos a través de los cuales transmitían en vivo lo que sucedía con el fin de mostrar, sin manipulaciones de por medio, lo que realmente estaba aconteciendo en las calles de nuestro territorio nacional. En pocas palabras, las redes nos permiten publicar lo que tú desees. Las redes permiten hacer transmisiones en vivo, pero las redes también permitieron censurar a estos chicos que con valentía y arrojo mostraron la otra cara de la información que los medios autorizados quisieron manipular. Cabe entonces preguntarnos hasta dónde va la ética de la red, o si ésta está íntimamente ligada con el ser humano, quien es quien ha creado, desarrollado y sigue buscando formas de evolucionar dicha tecnología. Por consiguiente, debemos hacernos otro cuestionamiento. ¿Qué está en juego si una ética de la red no es propiamente fomentada? Si esto no sucede, posiblemente sucederá lo que se nos ha sugerido a través de algunas lecturas hasta el momento. Llegará un punto en el cual el ser humano vivirá para servir a la tecnología y no viceversa. Este punto es ampliamente ilustrado por Vázquez, quien sugiere que a pesar de los múltiples avances tecnológicos, no debemos dejar de lado este pensamiento, ya que el principal propósito de la tecnología y sus grandes avances debe ser el contribuir a nuestra calidad de vida. Habiendo reflexionado un poco acerca de los elementos de los cuales hemos hablado hasta el momento, nos surge una segunda pregunta, e incluso una tercera pregunta, las cuales son,
¿Hasta qué punto podemos seguir utilizando los seres humanos a la ciencia y a la tecnología para continuar resguardando nuestros actos desinteresados y poco éticos? ¿Y cuáles son las dimensiones socioculturales que se encuentran en riesgo ante un eventual uso de la tecnología sin principios éticos claramente definidos? Pues bien, considerando la connotación de las preguntas recientemente planteadas, podríamos nombrar diferentes situaciones que desde el punto de vista de la ética de la red estarían en riesgo. Algunos de estos son la privacidad, la identidad, la búsqueda de la verdad, el cuidado de uno mismo y del otro, la libertad de expresión y la corresponsabilidad de nuestras acciones, las imposiciones y demás ataques llevados a cabo en el ciberespacio que no son más que un espejo de nuestro diario vivir en sociedad. Si hablamos de privacidad, nos enfrentamos con un dilema ético debido a que este concepto puede ser entendido de diferentes formas en la vida real y en la red. En la vida real, por ejemplo, la Constitución española vela por el derecho a la intimidad personal y familiar y el secreto de las comunicaciones telegráficas, telefónicas y de correspondencia, y ubica además a la vida privada y a la intimidad como los límites del derecho a la información. No obstante, el concepto de privacidad en Internet se centra más en el anonimato y la confidencialidad de la información que en el respeto y la no intromisión en la intimidad y en la vida privada de las personas que son objeto de la información. Es en el terreno del Internet de las cosas y su aplicación al hogar donde surge el dilema ético respecto a la entrega de información concerniente a nuestra intimidad para poder acceder a los beneficios de la tecnología y el Internet para la facilitación de las tareas cotidianas. ¿Cómo podríamos entonces conciliar nuestro derecho a la vida privada con el uso del Internet de las cosas? Si hablamos de la veracidad de la información, la libertad de expresión, y la corresponsabilidad hacia el cuidado de uno mismo y del otro, podemos evocar nuestra realidad con la pandemia por COVID-19, donde debido a la constante búsqueda y afán de poder económico, político y social, somos víctimas de desinformación frente a un asunto de vida o muerte, tal y como lo es esta enfermedad. Somos actores de desinformación al transmitir información que ni siquiera verificamos y terminamos siendo manipulados y siguiendo el juego de esos mal llamados líderes, quienes son los que más carecen de ética en su vida. Autores como Rubio Moraga señalan que si bien la libertad de expresión debe ser protegida en la red, el abuso de esta puede causar problemas como la ya mencionada desinformación y la difusión de contenidos potencialmente ilícitos o nocivos. Por ello, este mismo autor señala entonces la necesidad de una competencia mediática crítica que permita a los usuarios la evaluación minuciosa y consciente de los datos y fuentes a consultar. Todo ello en parte por la falta de preparación para el uso de este tipo de tecnologías, pues para nadie es un secreto que saber navegar en el ciberespacio nos abre un sinfín de posibilidades que distan de nuestra formación ética. Sin embargo, por parte de los usuarios se espera que, al igual que en el diario vivir, se establezcan límites y sanciones a los alcances y actitudes que puedan ser desarrollados en la red para que así se limiten los comportamientos faltos de ética. En vista de todo esto, creemos también que es necesario que se fomente la creación y desarrollo de una cibercultura capaz de sobreponerse a todas las dificultades éticas que actualmente enfrentamos en la sociedad. De ahí la necesidad de una formación ética para la red desde los hogares y las aulas de clase. Una formación que a su vez incluya las bases para una competencia mediática crítica, como lo sugiere Rubio Moraga, partiendo del principio de que si la informática es educable, la ética también lo es, debido a que los seres humanos no deberíamos habituarnos a desarrollar vicios en torno a contenidos violentos o pornográficos o al robo de información y a la inseguridad informática, que son fenómenos recurrentes en la red. Llegamos de esta manera a las preguntas. ¿Somos los humanos ciberdelincuentes o somos simplemente delincuentes escudados en la ciencia y la falta de regulación en la red? Hay entonces necesidad de una formación o competencia mediática crítica a través de la ética y el establecimiento de unos códigos éticos informáticos. Pues bien, en este preciso momento no es posible brindar una respuesta concreta, pero de lo que estamos completamente seguros es de que la tecnología y el Internet sin principios éticos no vale nada. Es aquí cuando
Como educadores, reafirmamos nuestro compromiso con la futura aplicación y enseñanza de los principios de la bioética. Esto con el propósito de que desde nuestros escenarios de aplicación contribuyamos al fortalecimiento de una cibercultura éticamente mucho más responsable y madura.